Muy buenas tardes. Yo hablaré sobre mi tema respecto al curso y al paper que yo investigué. Pues en este caso yo voy a hablar sobre un tema que me llamó la atención, que trata sobre robots de papel inalámbrico para caminar impulsados por un actuador de polímero magnético. Es un nombre complicado, pero me llamó mucho la atención. Aquí está la agenda. Vamos a hablar sobre el contexto de motivación, el objetivo, un poco del tema, las evaluaciones, el resultado y las conclusiones. Para el contexto de motivación, pues buscando información de cómo la robótica puede ayudarnos en la industria moderna, me topé con este peculiar tema. En mi opinión, es un experimento simple, pero muy útil si lo analizamos a fondo. El contexto del tema son robots pequeños que no necesitan alguna fuente de alimentación o algún mecanismo que los haga funcionar. Estos robots se mueven con excitación de alguna intervención externa como la luz, el campo magnético, aire, etc. El objetivo, entender el tema relacionado con robots sin alimentación eléctrica o intervención mecánica, llegar a comprender cómo y cuáles fueron sus experimentos y llegar a comprender sus conclusiones en dónde podríamos llegar a llevar esta tecnología. Bueno, hablando un poco del tema, estos robots son de tamaño muy blandos porque están hechos de papel, pequeños y no requieren una fuente de alimentación externa ni partes de transmisión de energía mecánica. Por lo tanto, aquí tengo una imagen representativa de cómo podría ser el robot hecho de papel y bueno, es un papel especial, ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y los ángulos que tienen que ir entre ellos para que esto pueda ser funcional. Características. Es un robot ultra pequeño, hecho de polímeros magnéticos, utilizados para la biomédica y con formas geométricas. ¿Cómo se hace qué es un polímero magnético? Bueno, en este caso se explica que la estructura es un esqueleto y componentes que trabajan como robot y está hecho de papel y el actuador del polímero que se puede fabricar. Entonces aquí hay una imagen, no voy a entrar mucho a detalle porque hablamos un poco del proceso de fabricación y un poco de química, pero aquí hay una imagen representativa que el papel se puede convertir en un polímero magnético, siguiendo los pasos del paper. La evaluación, pues utilizando la cinemática directa, se pueden estimar movimientos y se puede llegar a un análisis matemático tanto sea como su forma matricial y vectorial. Utilizando su forma matricial podríamos llegar a simularlo con un simulador eh, especial de cinemática directa. Y en su forma vectorial podríamos analizar los estados de posición en la que se encuentra. Aquí tenemos una imagen de tres estados en la cual se podría como entender como cuando se comprime con fuerza magnética y cuando no hay una compresión magnética. Entonces los resultados fueron exactamente lo que acabo de mencionar. Se estimó una simulación y también se hicieron pruebas en la vida real. Y como se ve en la fotografía aquí en la presentación, en la vida real, pues se apega bastante a lo que es la simulación gracias a la cinemática directa. Y aquí se encontró que se aplica 36 nanogramos de fuerza generado por un gramo de unidad de peso del robot. Entonces, es una fuerza suficiente para poder moverlo, ya que ellos son muy livianos. Conclusiones y trabajos futuros. Bueno, como conclusión, este experimento demuestra el potencial que tiene para la industria de la biomédica. Utilizando el campo magnético podemos sacarle provecho para fabricar robots muy pequeños. Y para futuros trabajos quedaría investigar con otros materiales u otras formas que se pueden ser utilizadas. Entonces, es un tema un tema interesante porque no es algo que se menciona todos los días, o bueno, dentro de la rama industrial, sea lo que sea, porque la industria no solamente es una cosa, sino que son varias ramas. Entonces podemos investigar en qué podemos utilizarla. Yo lo veo más del lado biomédico, no sé, para futuros medicamentos, operaciones o cualquier emergencia que uno se necesite. Quizás a un futuro pues podamos ver este tema desarrollado. Pues la referencia, aquí dejo mi referencia, el nombre del paper, dónde en qué año se publicó, los escritores y en dónde lo encontré, en Google Scholar. Y el link donde lo pueden encontrar. Entonces, muchas gracias por su atención y eso es todo por ahora.